Personajes insólitos de la historia. Balto y Togo. Salvadores de vidas. Nome es una ciudad ubicada en el estado de Alaska, al sur de la península de Svalbard, en el mar de Bering, apenas a 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. Creada en 1898 cuando se descubrió oro en sus costas. El clima de Nome es subártico, caracterizado por inviernos muy largos y extremadamente fríos, con temperaturas que oscilan entre los -4 grados centígrados y los -20 grados centígrados. Para 1925, hacía ya unos cuantos años que había dejado atrás sus mejores tiempos, vividos con la fiebre del oro de finales del siglo XIX. Al cambiar el siglo el pueblo y sus alrededores contaban con casi 20.000 habitantes y aunque durante los meses cálidos la bahía descongelada permitía la llegada y el atraque de barcos, durante los meses de invierno, de noches casi eternas, el aislamiento era casi total. Una única vía, la llamada Senda de Iditarod, unía Nome con el resto del mundo y con la civilización. El problema era que el camino era largo, cerca de 1.600 kilómetros de hielo, nieve, frío y pedruscos. Durante el mes de diciembre de 1924, 2 niños nativos habían fallecido supuestamente por amigdalitis y 4 defunciones más, con síntomas similares, no llegaron a visitar al médico. El 20 de enero de 1925, Curtis Belch, a la sazón el único médico de Nome, diagnosticó un caso de difteria y con ello se desató el pánico en la pequeña localidad. En aquella época la mortalidad por esta infección era del 50% o más entre la población joven y anciana, y prácticamente del 100% entre los menores de 5 años. Para colmo, las antitoxinas habían caducado, y aunque el médico había pedido más a Juneau, la capital de Alaska, las antitoxinas no llegaron a tiempo antes del cierre del puerto. La epidemia de gripe de 1918, la gripe española, fue devastadora para Alaska, registrando per cápita una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. El virus diezmó especialmente a las comunidades nativas, cobrando la vida de unas 3.000 a 5.000 personas indígenas, lo que representó cerca del 90% de las muertes totales en la región. Los inuit carecían de resistencia contra estas enfermedades, lo que provocaba en estos casos, auténticos exterminios entre la población nativa. A pesar de la cuarentena, la situación siguió empeorando. A finales de enero se registraron más de 20 casos confirmados de difteria y al menos 50 personas más en riesgo, así como media docena de niños fallecidos. El doctor envió entonces un telegrama tanto a Juneau como a Washington D.C. que rezaba lo siguiente: epidemia de difteria casi inevitable aquí. Necesidad urgente de 1 millón de unidades de antitoxina. Correo es la única forma de transporte. Ya he pedido la antitoxina al comisionado de salud del territorio. Hay como 3.000 nativos blancos en el distrito. Por todas partes, los servicios públicos de salud se pusieron a buscar antitoxina. Las más cercanas a Nome estaban en el hospital ferroviario de Anchorage, pero solo había 300.000 unidades, la cuarta parte de la cantidad necesaria para detener la epidemia. Se localizó más cantidad en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, pero solo llevarla a la costa de Alaska llevaría una semana. Así que lo que se planteaba era cómo transportar la antitoxina de Anchorage a Nome. La cantidad no era suficiente, pero podría contener la enfermedad mientras el barco que traía el resto desde Seattle llegaba a Alaska. La primera y más lógica opción era llevar la antitoxina volando, pero en Alaska había solo 3 aviones. Los 3 biplanos de cabina abierta, ideales para volar 1.000 kilómetros a 30 bajo cero, bajo condiciones extremas y en plena oscuridad,
pero los pocos que sabían manejarlos estaban fuera de Alaska. Descartada esa opción, solo quedaban los trineos tirados por perros. Se decidió llevar las dosis en tren hasta la población de Nenana, a 657 kilómetros de distancia, llegando a la estación el 27 de enero a las 9 de la noche, para de allí transportarla mediante una ruta de relevos hasta Nome. Entre las dos localidades, 1127 kilómetros de puro hielo y nieve. Los más legendarios criadores y mochers, conductores de trineos, habían sido convocados para la carrera de relevos. El alguacil federal de Nenana fue a la cabaña de Wild Bill Shannon y golpeó la puerta pidiendo ayuda. Shannon era cartero, minero y trampero, conocido por tener el equipo de perros más rápido de la zona. Accedió y procedió de inmediato a partir de la estación de tren de Nenana a -50 grados centígrados, con su equipo de 9 Malemutes de Alaska liderados por Blackie, un husky de pelaje negro de 5 años. Arribó a Minto, a las 3 de la madrugada, la temperatura era de -52 grados, sufriendo graves congelaciones faciales. 4 de sus perros resultaron heridos por el frío, sangrando por la boca y completamente exhaustos. 3 de ellos no sobrevivieron. Descansó 4 horas antes de volver a salir, pero dejó atrás a sus perros lesionados. En este trayecto, se vio obligado a adentrarse en el hielo más frío del río porque el sendero había sido destruido por los caballos. Shannon llegó al restaurante de carretera de Tolovana a las 11 de la mañana en muy mal estado y entregó la antitoxina. A pesar de haber trotado junto al trineo para mantenerse caliente, sufría de hipotermia y parte de su rostro estaba negro por la congelación. Había recorrido una distancia entre Nenana y Tolovana de 84 kilómetros. Unos meses después, Bill Shannon desapareció sin dejar rastro. Mientras localizaban concesiones en 1941, 3 buscadores de oro encontraron estacas talladas en la orilla de un río. La búsqueda posterior reveló huesos humanos dispersos. Más tarde, la viuda de Shannon identificó un rifle, una pala, un pico, parte de una mochila y prendas de vestir como pertenecientes a su difunto esposo. El segundo corredor era Edgar Callant, quien luego de calentar el suero, se adentró en el bosque. Recorrió 50 kilómetros en apenas 5 horas para completar la siguiente etapa, hasta la oficina del telégrafo en Manly Hot Springs. La temperatura había descendido a -49 grados centígrados, lo que provocó que las manos de Callant se congelaran y se pegaran al manillar del trineo. El dueño de la posada tuvo que verter agua hirviendo sobre la barra de madera de abedul para descongelarlas. Esta carrera desesperada es ahora noticia de primera plana en todo Estados Unidos, donde el frente frío también está causando grandes estragos. Desde Manly Hot Springs los relevos se sucedieron, uno tras otro, durante los días 29 y 30 de enero, mientras los casos de difteria declarados en Nome llegaban a 28. El 30 de enero se produjo una quinta muerte. Ese mismo día a las 3 de la madrugada, en la montaña Bishop, a una distancia de 157 kilómetros, el suero le fue entregado a Charlie Evans. Evans confió en sus perros guía al atravesar la niebla helada donde el río Koyukuk, que desemboca en el Yukón, había roto el hielo y se había precipitado sobre él. Pero olvidó proteger las ingles de sus 2 perros guía mestizos de pelo corto con pieles de conejo. Ambos perros se desplomaron por congelación y Evans tuvo que ocupar su lugar tirando él mismo del trineo. Llegó a las 10 de la mañana al pueblo de Tanana. Ambos perros estaban muertos. Ese día,
el número de casos en Nome continuaba aumentando y la poca antitoxina se había agotado. Como afirmara un reportero residente en Nome, toda la esperanza reside en los perros y sus heroicos conductores. Nome parece una ciudad desierta. El día 31 las condiciones meteorológicas no podían ser peores. Una tormenta de nieve y viento unida a una potentísima borrasca redujo la temperatura hasta menos 60 grados y la visibilidad básicamente a cero. Hasta este momento, los corredores habían recorrido cerca de 310 kilómetros desde Nenana, de la totalidad de 1085. Con nuevos relevos, el transporte del suero se separó del río Yukon y cruzó hacia la costa conducido por indígenas o atabascanos hasta la cabaña de la vieja mujer, continuó a orillas del estrecho de Norton, en Onalokate, donde llegó el 31 de enero a las 5 de la mañana. A las 3 de la tarde, arribaron a Saqtoliq. Se había completado un trayecto de alrededor de 1074 kilómetros. Leonard Seppala, un criador noruego-estadounidense, entrenador y moscher de perros de trineo, quien participó en los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1932 e introdujo en Estados Unidos los perros de trabajo que empleaban los nativos siberianos, una raza que acabaría siendo conocida como husky siberiano, y su equipo, estaban esperando allí. Cuando el suero pasó a Seppala, la noche estaba cayendo y un poderoso sistema de baja presión se estaba moviendo hacia el camino desde el Golfo de Alaska, pero con la noticia de que la epidemia empeoraba, Seppala decidió enfrentar la tormenta y entrar en el hielo de Norton Sound, una bahía que se congela en invierno, con vientos que podían alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, volcar los trineos, sacar a los perros de su rumbo y causar una sensación térmica de menos 73 grados centígrados. Togo guió su equipo a través de la oscuridad, llegando a la estación de Isaacs Point a las 8 de la noche. Habían recorrido 135 kilómetros en un día, pero el equipo apenas tuvo tiempo para descansar y partió a las 2 de la mañana en el punto más álgido de la tormenta. Durante la noche, la temperatura bajó a menos 40 grados centígrados y el viento aumentó la fuerza de la tormenta, al menos hasta 105 kilómetros por hora. El equipo corrió a través del hielo que empezaba a romperse a lo largo de la línea costera, dejando atrás Norton Sound y volviéndose hacia la costa para enfrentar su último desafío. Remontar una cresta de 1500 metros y cruzar la montaña Little McKinley. A las 3 de la tarde del 1 de febrero, después de descender la montaña llegaron a la estación de Golovin, apenas 10 días después de que el Dr. Belch lanzara por telegrama su angustiosa petición de auxilio. El encargado de realizar la siguiente etapa fue otro noruego, Gunnar Kaasen, junto a su perro Balto. Kaasen se dirigió hacia Nome, situado ya a solo 40 kilómetros de distancia. Balto guió a su equipo a través de la noche, de los bancos de nieve y del desborde del río, la mayor parte del tiempo en medio de una visibilidad tan pobre que Kaasen no podía ver a sus perros. Llegó a Nome a las 5:30 de la mañana del 2 de febrero, apenas un poco más de 2 semanas después de la primera muerte achacada a la difteria. Para el 3 de febrero la epidemia estaba bajo control. La cifra oficial de los muertos por difteria en Nome está entre 5 y 7, pero el Dr. Belch calculó más tarde que probablemente hubo al menos 100 casos más entre los campamentos inuit en las afueras del pueblo. Los 19 musers y casi un centenar de perros recorrieron en 127 horas una ruta que normalmente se cubría en verano en 25 días, en medio de una de las peores tormentas registradas en la zona,
En condiciones de práctica oscuridad y visibilidad nula, con temperaturas batiendo registros de gelidez y sin perder ni una sola ampolla de suero por el camino. La carrera del suero salvó cientos de vidas. Balto, el perro que guió a su equipo en el último tramo de la travesía, cuya estatua de bronce se encuentra en el Central Park de Nueva York, se convirtió en la celebridad canina más famosa de la época. Sin embargo, la parte más larga y difícil del camino la hicieron Leonard Seppala y sus perros liderados por Togo.